yo creo que Dios tiene que encender la pasión y el fuego de su presencia en muchísima gente. Estoy hablando ahora con relación a la responsabilidad y la encomienda que la iglesia tiene. Orlando y Liliana, ¿pueden venir un momento por acá? Quiero que me ayuden en algo, solamente en unos breves momentos. Vengan por aquí un momento. ¿Ustedes cuánto tiempo hacen que ya están aquí en la iglesia, que están siendo parte de Jesús Vive Hoy? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? 13 años. 13 años. En 13 años yo he notado, en tanto en Liliana como en Orlando, que ellos han tenido una profunda pasión evangelística. Y creo firmemente que esa pasión evangelística es una de las áreas que tendría que no solamente haber en 1, 2, 3, ni 5, ni 10, sino que la pasión por el evangelismo tendría que haberlo en todos y cada uno de los que somos parte de la iglesia, porque es la encomienda más grande que el Señor nos ha dado, el privilegio más grande que el Señor nos ha dado. La razón por la que existimos y la razón por la que estamos aquí en la tierra es justamente por ser instrumentos para hablar a otros del Señor. ¿Qué es lo que le ha dado a ustedes la pasión y la persistencia y la perseverancia para siempre mantener ese deseo ardiente? Porque 13 años siempre yo lo he visto, siempre con la misma pasión, el mismo deseo, el anhelo de amar profundamente el evangelismo y de enseñar a otros y de tratar de que otros puedan discernir por el Espíritu la importancia del evangelismo. Amén. Bueno, son varias las razones. Primero, es como un agradecimiento a Dios por lo que hizo por nosotros en la restauración de nuestro matrimonio, porque sentimos la necesidad y la compasión por las almas, porque sabemos que hay un infierno y que hay un cielo. Entonces nos da temor y nos da alegría cuando vemos una persona que acepta a Cristo en la calle, que dice, sí, acepto al Señor, hace la oración, la confesión de fe. A nosotros nos llena de gozo, porque de pronto es uno solo, pero hay un gozo que nos llena. Hay varias motivaciones que nosotros tenemos. Entre mi esposa y yo siempre hemos sentido también ese compromiso de hacerlo, porque, no sé, lo sentimos en el alma como algo que tenemos que hacer. A veces salimos los dos solos, a veces hay un grupito, pero siempre procuramos que o va mi esposa, voy yo, vamos juntos o vamos con un grupo. Pero es una necesidad además de nosotros de hacerlo. Es algo que nos trae gozo a nosotros además. ¿Tú quieres agregar? Pues nosotros siempre hemos tenido también grupo de oración en la casa y hemos visto el crecimiento de almitas que han llegado y eso es una satisfacción muy grande de ver que podemos por lo menos con un granito de arena contribuir, porque tras de un alma viene una familia. Entonces, el ver eso, el cómo las oraciones son contestadas, cómo la gente en cada petición que hace al otro día, a la otra semana decir, esa oración que hicimos, Dios la contestó. Y cómo ver que familias que llegaron de pronto una mujer, porque normalmente las mujeres somos las primeras que llegamos, cómo oran que por el esposo y luego llega el esposo y luego oran por los hijos y llegan los hijos y verlo nosotros, eso es una satisfacción muy linda porque es decirle, Señor, de pronto eso es lo más importante que hemos hecho, de pronto no en nuestra tierra, pero sí aquí y nos trajiste con ese propósito y sabemos que es un mandamiento de Dios. amén, eso está sembrado en el corazón, o sea, de pronto los que hemos tenido un encuentro genuino con Cristo, eso nunca se borra y el agradecimiento con Él es permanente, porque eso no es ahora que estamos bien o ahora que estamos mal. Nosotros hemos estado muy mal y aún así yo me acuerdo de haber ido donde Carolina Parietti, que vivía en Aventura, nosotros con el carro que estaba que no andaba y yo le decía hablando, bueno Señor, tú quieres que vayamos, o sea que el carro tiene que andar y de pronto con poco dinero para pagar la gasolina y decíamos, bueno, nadie sabe que no tenemos para la gasolina, pero vamos a ir.
y ella abría el salón comunal de un edificio muy lindo en Aventura Mall, cerca de Aventura Mall, y lleno de gente, y gente con ansias de escuchar la palabra. Y nosotros después irnos y decir, bueno, y ahora el carro tiene que prender, y prendía y nos llevaba a la casa. De pronto eso nunca nadie lo supo, pero nosotros sabíamos que Dios sí, y con eso era suficiente. ¿Qué tú podrías decirle, Orlando, a los jóvenes que están aquí, los que están escuchando? ¿Qué tú le podrías decir a los jóvenes de este tiempo acerca de la importancia del evangelismo? Difícil pregunta, pero contestemos. Yo lo que le digo a los jóvenes es que primero el joven tiene un temor, ¿sí? A exponerse como cristiano en público. Y eso es el freno número uno. Les da, no a todos, porque hay unos jóvenes que han salido con nosotros y son aguerridos, son violentos, son valientes. Pero la mayoría del joven es como un poco tímido de qué dirán, o sea, estos están como muy religiosos. Yo les diría que siempre el Espíritu Santo respalda la palabra de Dios y hay victoria cuando uno expone la palabra de Dios. Y yo sé que hay necesidad afuera en la calle y la gente, uno no se imagina que le van a decir sí, cómo no, es un 80% de las personas que dicen sí, quiero recibir al Señor. Entonces a veces yo mismo me sorprendo, nos sorprendemos, wow, hoy todos dijeron que sí, o el 80% dijeron que sí, y uno a veces no cree, pero es el Señor el que hace la obra y nos sorprende. Amén. Las hermanas que están aquí, que siempre nos han acompañado, son testigos de que hemos visto en la calle casos, pero críticos. Puedo hablar de un caso de una vez hace unos años, 1 año, 2 años, no me acuerdo. Estábamos aquí en Sedanos y de pronto 2 de las hermanas se acercaron a una mujer que estaba botada en la calle desnuda. Y uno dice, wow, esos son casos durísimos. Una mujer que había sido rechazada, golpeada, y yo no sé qué mal había pasado, se entró al Sedanos a pedir agua y alguien le prestó un saco, algo que ponerse encima, y luego las hermanas la recogieron, oraron por ella, la llevaron a la casa, no sé si la atendieron, y esa persona quedó muy agradecida, ¿sí? Y seguramente conoció el amor de Dios. Y eso es lo que nosotros somos embajadores de Cristo en la tierra donde mostramos el amor de Cristo a otros. Yo le digo a los jóvenes, ustedes también tienen el compromiso, tienen la obligación de esparcir el evangelio y la palabra de Dios. O sea, tienen la obligación, la Es responsabilidad. obligatorio. Es decir, la pregunta general, no solamente para No es Orlando y opcional. Liliana, para todos en general que estamos aquí en esta noche, el hecho de ir evangelizar, hablar de Cristo a la gente, ¿es una elección? Bueno, sí, voy a hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Es una elección o es una orden? Y cuando el Señor da una orden, ¿qué es lo que estamos determinados a hacer? Obedecer. A obedecer. El Señor no dijo el que quiera, el que sienta, el que en algún momento sea tocado para hacer. El Señor no dijo eso, el Señor nos dio alternativa de posibilidades de elegir. Él dijo, id y predicad. Es decir, la palabra id es una orden. Le guste o no, le agrade o no le agrade, lo sienta o no lo sienta, la orden es ir. Así que yo quiero en esta hora, y por eso gracias a Orlando y a Liliana, porque siempre ellos están ahí demarcando la importancia del evangelismo en lo que es el esfuerzo de la iglesia local. Pero ustedes saben que en estos días, voy a hacer una pequeña reseña. En estos días el evangelista internacional Reinhard Bunker, no sé cuántos han sentido nombrar del evangelista Reinhard Bunker, un evangelista internacional, un evangelista de Alemania. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron la biografía de Reinhard Bunker, pero es apasionada y apasionante. Las dos cosas es tremendo. Pero cuando Reinhard Bunker fue llamado con su esposa de Alemania a ir al África, él estuvo por años predicando a un grupo de 40 personas. A un grupo de 40 personas. Estuvo como 5 años, 6 años ahí. Y de repente él estaba siempre orando por África, orando por África, orando por África. Y dice que en un momento dado él sintió de hacer un estudio bíblico de por correspondencia, y en poco tiempo tenía estudiando ese curso que él estaba impartiendo y dando, y con no tantas posibilidades que se tiene hoy a través de la tecnología. Dice que llegó a reunir más de 50,000 estudiantes en África estudiando el curso. Pero él seguía orando y seguía clamando al Señor.
Y un día se le ocurrió en el lugar donde estaba visitar a todos los pastores para que lo respaldaran en una cruzada que él iba a dar. Invitó a todas las iglesias, a todos los pastores, y decidió, porque el Señor le habló, decidió alquilar un estadio para 10,000 personas. Los pastores, todos los pastores de la ciudad dijeron que no, que ese era un desafío muy grande. Una única iglesia iba a respaldar la campaña, y esa iglesia de ese pastor solamente tenía 40 personas. Igual alquiló el estadio. El primer día fueron solamente 100 personas. En un estadio para 10,000 personas, recuerden. En ese estadio fueron solamente 100 personas. No era ni el 10%, ¿verdad que no? Ni el 1%, o el 1% era. 10,000 personas sobre 100. Pero ese día él estaba ministrando y de repente el Espíritu Santo descendió en aquel lugar y la gente comenzó a sanarse. Comenzó a sanarse y a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Al día siguiente el estadio tenía más de 6,000 personas. Al tercer día ya tenía el estadio lleno a capacidad, más de 10,000 personas totalmente abarrotado. Entonces él dijo, si el Señor lo hizo en esta ciudad de África, lo va a hacer en otra ciudad. Y se fue a otra ciudad, y en la otra ciudad logró juntar 75,000 personas. De ahí se fue a otra ciudad de África y logró juntar 150,000 personas. De ahí se fue a otra ciudad de África y se juntaron 250,000 personas. Ya por supuesto no se podía hacer en el estadio. Él partió a la presencia del Señor este sábado pasado. Con 79 años de edad, el Señor se lo llevó a su presencia. Pero fue el evangelista que conmovió todo África durante su ministerio, o durante los años de su ministerio en África. 79 millones de personas reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Entonces, lo que estamos hablando, iglesia, que el problema no es la cosecha, el problema, el Señor dijo, y mire claramente, estoy hablando de lo que es evangelismo. La pasión tenemos que tener. El evangelismo tiene que ver con dos cosas: pasión por Jesús y compasión por la gente. Diga conmigo, pasión por Jesús y compasión por la gente. Si yo estoy apasionado por Jesús, esa pasión por Jesús me hace tener compasión de la gente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces significa que el evangelismo es la demostración al mundo espiritual que somos gente apasionada por Él. Lo mismo los jóvenes, lo mismo los niños, lo mismo los adolescentes, los mismos los adultos. No hay excepción de persona. Todos tenemos que estar entrenadamente, o mejor dicho, dispuestos conscientemente a tener una pasión por Jesús. Cuando nosotros tenemos pasión por Jesús, esa pasión nos va a encender en compasión por las personas que necesitan del Señor. Por eso que el mensaje central, que todos lo debemos de saber de memoria, lo que dice Juan capítulo 3 verso 16. ¿Qué es lo que dice Juan 3, 16? ¿Cómo dice? Vamos, dígamelo en voz bien alta, bien fuerte. ¿Cómo dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más ¿qué cosa? Más tenga vida eterna. ¿Qué cosa? Más tenga vida eterna. Y mire qué tremendo esta relación con el evangelismo, que cuando Jesús estuvo en la tierra dice que miró a las multitudes. ¿A quién miró? Diga conmigo, Él miró a las multitudes. Y al ver las multitudes, conforme lo describe en Mateo 9:36, dice: tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces podemos observar que al ver las multitudes, que Jesús tuvo compasión de que de ellas. Yo quiero en el nombre del Señor que usted entienda que usted puede decir: yo me agrada servir al Señor, me agrada adorar y alabar al Señor, pero creo que lo más importante es cuánta pasión tengamos por Jesús,
para poder hablar a la gente de Él. No hay otra razón de existencia, no hay otra razón de estar en la tierra. Es un énfasis que de una manera particular siempre hemos dado en esta casa. Entonces el Señor dice en el verso del capítulo mismo, del capítulo 9, verso 38, que el problema no es la cosecha, el problema no es la mies, el problema no es que si se va a recoger una gran cosecha y va a haber frutos maduros para ser recogidos. El problema no es, el Señor nos dice que debemos de orar por la cosecha. El Señor dice que oremos por quienes, por los... Diga conmigo, ¿por quién tengo que orar? Tengo que orar por mí, tengo que orar por mis hermanos en la fe, tengo que orar por los jóvenes, tengo que orar por los hombres y tengo que orar por las mujeres, y tenemos que orar los unos por los otros para que realmente el Señor pueda cumplir. Dice, rogad pues al Señor de la mies. En otra palabra, en otra traducción dice, al Señor de la cosecha, para que envíe obreros para recoger la cosecha. Entonces, siempre debemos de entender que si hablamos de avivamiento, todo avivamiento es el resultado de que la gente comience a tener una actitud de arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con la iglesia y continúa con la gente que no conoce al Señor. Si hay un espíritu de arrepentimiento en la iglesia, reconocer la necesidad y la supremacía de Dios en nuestra vida, ese mismo espíritu de arrepentimiento también tiene que manifestarse en la gente que nos rodea, en las personas que nos rodea, en la ciudad que nos rodea, en el lugar donde habitamos. Por eso que cada actividad que la iglesia hace tiene que estar relacionado con hacer volver las almas al Señor, o que las almas vengan al Señor. Diga conmigo, que las almas vengan al Señor. Por eso que necesitamos entonces entender algo importante. Hay una forma muy particular para que entendamos este ejemplo que les voy a poner ahora. Cuando Moisés vio la zarza en el monte, la particularidad de la zarza que estaba ardiendo era que ardía. ¿Y qué es lo que pasaba? En otras palabras, hay gente que dice, Dios, consúmeme. Pero si Dios lo consume, usted queda ceniza, y con ceniza no se puede hacer nada. Ahora, sin embargo, nosotros tenemos que orar al Señor, que sea nuestro Señor que nos mantenga ardiendo por Él. La zarza ardía, y dice qué cosa, y no se consumía. Entonces quiere decir que la oración que los jóvenes, los adultos, todos nosotros como iglesia debemos de hacer en este tiempo es: Señor, ayúdame a seguir ardiendo por ti, Señor. Ayúdame a seguir ardiendo por ti. La llama del altar no se debe de apagar. La llama de nuestra vida no podemos apagarla. No la podemos apagar. Y quiero decirle algo: sin fuego de Dios no hay evangelio. Sin fuego de Dios no hay efectividad en lo que hacemos en el evangelismo. Sin fuego de Dios no existe realmente la compasión por los perdidos. Sin fuego de Dios no existe la pasión por Jesús. Y comenzamos a entender que el Nuevo Testamento, en la aparición, advenimiento visible de Jesús en la tierra, quiero que todos entiendan esta particularidad. Cuando Jesús descendió del cielo para comenzar su ministerio, comenzó a preparar el camino del Señor un hombre que era llamado uno de los mayores profetas. ¿Quién era ese hombre? Juan el Bautista. Y lo primero que Juan el Bautista dijo acerca del que venía detrás de él es que ciertamente Juan el Bautista bautizaba en agua, ¿sí? Pero el que viene detrás de mí viene para bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando Jesús tuvo que dar testimonio acerca de Juan el Bautista, observe bien que Juan el Bautista era un apasionado profeta, pero era un apasionado evangelista en medio del desierto, quien predicaba por arrepentimiento o para arrepentimiento. Y mire, observe esto: Jesús da testimonio de Juan el Bautista, y el testimonio que Jesús da de Juan el Bautista dijo de esta manera. Él dijo que Juan el Bautista era una antorcha que ardía
y una antorcha que alumbraba en el lugar que él estaba desarrollando ese ministerio. O sea, cuando se refirió a Juan el Bautista, dice: Juan el Bautista es una antorcha que ardía y alumbraba. Por eso que Juan el Bautista dijo entonces acerca de Jesús: el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. ¿Me están siguiendo? Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista presentó a Jesús, Jesús presentó a Juan el Bautista, y realmente lo que podemos observar que el Espíritu Santo es con quien el Señor iba a bautizar a todos aquellos que venían a él. Por eso que es una combinación. Mientras Juan bautizaba en aguas literalmente a la gente, ahora él decía que el que viene detrás de él, que es Jesús, él iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego a las personas que creyeran en él. Esto es una obra notable. Quiero que entiendan bien, quiero que puedan prestar atención a esto. Jesús es el que bautiza con Espíritu Santo. ¿Cuántos están creyendo de eso? Porque Juan lo dijo, Juan lo testificó. Jesús va a bautizar a los que creen en él con Espíritu Santo y fuego. O sea, la principal experiencia de Cristo para ti y para mí, aparte de que hemos nacido de nuevo, es que realmente podamos entender que el Evangelio es una manera de hacernos encender y arder por el Señor. Todos deberíamos de estar encendidos en fuego, el pequeño de edad, como el joven, el adolescente, como el papá o la mamá, como la persona mayor. Todos deberíamos de ser parte de esa hermosa experiencia que es la gloriosa manifestación del fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Es decir, sin fuego no hay evangelismo. Si no amamos el fuego de Dios, no vamos a ser efectivos evangelistas para hablar a la gente del Señor. Cuando una persona está encendida por Dios, apasionada por Jesús, lo que va a hacer es hablar de Cristo a toda la gente que encuentre durante el día a su alrededor, invitarlos, traerlos a la casa, evangelizar, testificar del Señor a unos y a otros. O sea, el Espíritu Santo, quiero que discierna esto. El Espíritu Santo no solamente está para ayudarnos y darnos revelación, para entender la profundidad de la palabra, ayudarnos a predicar profundos mensajes y sermones, sino que el Espíritu Santo está para poner fuego en nuestros corazones, para poner fuego en el corazón de los jóvenes y de los hombres y de las mujeres. Y a menos que Cristo no encienda ese fuego, nosotros, todos y cada uno de los que estamos aquí, los que me están escuchando, no podemos realmente hacer nada si Él no nos enciende con su fuego. Mira lo que dice este texto. El texto de Romano es muy clave. Esto es una parte del texto que menciona el apóstol Pablo a Romano, y dice en este texto de una forma muy clara: ¿y cómo oirán sin haber quien le proclame? ¿Cómo la gente va a saber que tú eres creyente si todavía en este año que a punto está de terminar no le has dicho a nadie que eres un cristiano? ¿Cómo la gente va a oír hablar de Jesús si tú tienes miedo de hablar de él? Entonces, si no tienes la pasión y la compasión por las almas, entonces hay algo que no ha sucedido en tu vida. Es que tú no has sido encendido por el fuego de su presencia. Una persona que arde con el fuego de Dios. Mire lo que dice Jesús. Dijo en Juan capítulo 15, el verso número 15, el Señor dijo de una forma muy clara: separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Diga conmigo: separado del Señor yo no puedo hacer nada. Entonces significa que el Señor le dijo de una forma muy clara en el libro de Lucas capítulo 24 verso 49, dice: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. Diga conmigo: no puedo moverme hasta que reciba poder de lo alto. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando recibimos el poder de lo alto, la gente lo que tiene que escuchar es el mensaje de la cruz y el mensaje del poder de su sangre. Hay muchos que están aquí
y posiblemente no han leído nunca el libro del poder de su sangre. Sin embargo, este es el mensaje que tenemos que predicar en el evangelismo, a la gente, en la calle, donde quiera. Tenemos que tener la comprensión y la revelación del fuego de Dios para saber cuál es el poder, aleluya, que hay en el mensaje de la cruz. Porque Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para nosotros este mensaje es el poder de Dios manifestado. Los que se pierden no tienen interés de oír el mensaje de la cruz. Pero ¿sabe qué? El mensaje que trae la gente, el mensaje que convierte a las personas, es el mensaje de la cruz y el mensaje de la sangre derramada en la cruz. Por eso que necesitamos estar apasionados. Por eso que el apóstol Pablo le encomienda a Timoteo, un hijo espiritual joven, que él estaba dirigiendo, guiando y dándole cobertura espiritual. Decía Pablo a Timoteo: aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio por la imposición de mis manos. Yo creo que eso es lo que tenemos que orar en estos días, que la gente sea avivada en el fuego de Dios. Porque una de las cosas que hace a la gente pasiva, indiferente, conforme, apática, es que no sienten la pasión, porque la pasión viene a consecuencia de un fuego que Dios enciende a través de la manifestación del Espíritu Santo, enviado y manifestado como una promesa de cumplimiento por Cristo. Ahora, cuando llegó el poder del Espíritu Santo y se derramó en el día de Pentecostés, estamos entendiendo que anteriormente a eso ya Jesús había ascendido al cielo. Y hay una gran pregunta que nos formulamos: ¿para qué Jesús subió a los cielos? ¿Por qué no se quedó en la tierra? En cuerpo glorificado, así como estaba, para dirigir y guiar a su pueblo, para fortalecer a su iglesia. Sin embargo, Jesús ascendió a los cielos. Ahora, ¿por qué? Diga, contésteme esta pregunta: ¿por qué Jesús ascendió a los cielos? ¿Por qué? Porque si él no hubiera ascendido a los cielos, entonces no hubiera descendido el Espíritu Santo. Y dijo él: es menester que yo me vaya para que él venga. Y cuando él ascendió a la presencia del Padre como intercesor, abogado y mediador, entonces descendió el Espíritu Santo. O sea, Jesús, aleluya, envió el Espíritu Santo cuando él ascendió a los cielos. Mientras no caiga el fuego del Espíritu en todos los que estamos y en cada una de las vidas que hemos reconocido a Jesús, mientras la gente no sea encendida por el fuego, no va a haber deseo de evangelismo y ganar las almas para Cristo. La respuesta es fuego, lo que necesitamos en nuestra vida. Fuego que nos haga arder, no solamente, aleluya, en una actividad rutinaria en la iglesia, no una metodología en la iglesia. Tenemos que ser gente apasionada, encendida con el fuego de Dios. Porque esto es lo que realmente nos va a hacer realmente desafiante a lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando Jesús resucitó, se encontró con uno de sus discípulos, dos de sus discípulos. ¿Se acuerdan? Camino a Emaús. Y hay una palabra notoria en esta experiencia de Jesús hablando con sus discípulos camino a Emaús, cuando ellos todavía no le habían reconocido. Sin embargo, cuando llegaron a la casa, ellos decían de una forma muy especial al escuchar a Jesús, y decían que cuando ellos iban camino, dice que en sus corazones, aleluya, había un fuego que ardía en sus corazones. Dice: ¿acaso cuando Él nos hablaba no ardían nuestros corazones al escuchar la voz de nuestro Señor? Él no les habló ni del problema que estaba pasando Jerusalén, ni de la circunstancia del imperio romano. Él no les habló de ningún tipo de sugerencia, no le dio ningún tipo de consejo. Él lo único que le habló es acerca de lo que el Señor dijo en Lucas 12:49. Y lo que Jesús dijo en Lucas 12:49 es apasionante, es extraordinario, es revelador. Lo que Jesús dijo: fuego vine a echar en la tierra, y cuánto deseo que esté encendido. Eso lo hemos escuchado muchas veces en mi vida. Yo ese texto lo he escuchado muchísimas veces. Jesús le dijo claramente a sus discípulos: fuego vine a echar en la tierra, y cuánto deseo que esté encendido. O sea, si tú amas a Jesús,
Tú tienes que ser un hombre o una mujer, o un joven, un niño, adolescente, apasionado, pero encendido con fuego. ¿Sí o no? Porque solamente encendido con el fuego de Dios podemos hacer la obra que el Señor quiere que hagamos. Y es muy notorio la gente que está encendida por el fuego de Dios. Podríamos hacer nombrar y mencionar muchas características de poder reconocer cuando una persona está encendida por el fuego de Dios. O sea, lo que quiero decir en esta noche a todos es que el fuego es la señal del evangelio, del verdadero evangelio. Es la señal de Jesús en la vida de sus creyentes, de sus discípulos. Porque solo, diga conmigo, solo Jesús bautiza con Espíritu Santo y fuego. O sea, cuando nosotros vemos que la gente comienza a ser bautizada, no solamente es el hablar en otras lenguas, el hablar en el lenguaje del Espíritu. No solamente eso. Es decir, lo más interesante de todo eso es una parte de la señal del Espíritu Santo. Pero creo que lo más glorioso es justamente lo que Elías dijo: el Dios que respondiera por fuego, ese será Dios. El Dios que respondiera por fuego, ese será Dios. Y Dios siempre ha sido un Dios, diga conmigo, un Dios de fuego. El Dios de Elías fue un Dios de fuego. Aleluya. Jesús habló acerca del fuego, de la presencia en la vida del creyente. O sea, solo un Dios hace, aleluya, que la gente lo reconozca por el fuego. Es una señal. Diga conmigo, señal. Y quiero hacerte unas preguntas en esta noche. ¿Cuál es tu termómetro espiritual? ¿Cómo está midiendo tu temperatura espiritual? ¿Estás a punto de congelarte? ¿Estás simplemente ofreciendo un altar frío? ¿O es una adoración llena de fuego y de pasión? ¿Puedes notar la diferencia que hay entre el fuego y el congelamiento? Yo creo que todo aquel que es tocado por Jesús, aleluya, el Señor lo enciende en el fuego del Espíritu Santo. Y todo aquel que es tocado por Jesús, encendido por el fuego del Espíritu Santo, todo el hielo que haya en él o en ellas tiene que derretirse, porque el fuego es poderoso. El fuego de Dios es especial. De hecho, es el único. Lo único. Porque los Baales y los profetas de Acera clamaron para que Baal respondiera, pero ni siquiera Baal pudo producir una chispa como una pequeña señal. Porque la única manifestación realmente visible, auténtica, señal, insignia de baluarte y de verdad, es que Dios es un Dios de fuego. Por eso que en el altar, cuando le ordenó a Moisés, que le dijo que el fuego de Dios permanecería como encendido y no se apagará. Y cuando unos hombres, Nadab y Abiud, dos hermanos, quisieron encender un fuego extraño, dice que cayeron bajo la ira de Dios, porque el fuego no era encendido por voluntad de hombre, sino que el fuego que el Señor habló era fuego verdadero encendido por Él. Y la misión que cada uno tiene es mantener el fuego encendido. Dios no puede aprobar ningún fuego extraño. Hoy en día estamos viviendo una generación donde se intenta encender fuegos extraños que pensamos que son del Señor, pero son fuegos extraños. Pero el fuego extraño va a traer evangelios extraños. El fuego extraño va a traer evangelios de confusión, que no es la buena noticia. No importa cuál sea el rastro y la característica, pero yo creo claramente que el fuego de Dios solamente lo puede encender el Espíritu Santo. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Mira lo que el Señor dice en Isaías: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. O sea, lo que quiero decir en esta hora es que sí necesitamos que el Señor nos dé el fuego. ¿Cuántos en realidad
piden en sus oraciones diarias: Señor, enciéndeme con el fuego de tu espíritu. Levanten la mano los que realmente piden. No son todos, son algunos. O sea, lo que necesitamos entender es que el fuego de Dios es lo único que nos hace, por ejemplo, he dicho al principio, evangelizar no es una elección, es una orden. Tenemos que hacerlo. ¿Usted me está entendiendo? Usted tiene que obedecer al Señor, usted tiene que evangelizar. Esto no es una elección, esto no es una cosa que usted lo deja al azar, si puede o no sentirlo. No, no, no. Es que el hecho es, la Biblia dice, ¿cómo van a poder creer si no hay nadie quien les hable? Hay una teoría por ahí cursando que dice, bueno, el que tiene que salvarse se salva. El que tiene que arrepentirse se va a arrepentir. El que tiene que salvar, que se salve. El que tiene que alcanzar la gracia del Señor va a alcanzar la gracia del Señor. Le predique, no lo predique. No es eso lo que el Señor dice. Cuando Dios, aleluya, a través de la persona de Jesucristo manifestó la importancia del evangelismo en la comisión de Marcos 16:15 en adelante, nos está hablando que esto es algo que debemos de hacerlo. Es la respuesta de la iglesia frente a la responsabilidad que el Señor le da. Entonces nuestra principal condición, nuestra principal encomienda en la presencia del Señor es que podamos entender el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida. Y Jesús dijo: no se muevan nunca de Jerusalén hasta que sean investidos con espíritu. Y esto lo hemos predicado muchísimas veces, pero hay cosas que tenemos que repetirlas no sé cuántas veces hasta que se le haga rema y se haga manifiesto eso que estamos hablando y diciendo de una forma particular. El día de Pentecostés no se detuvo en el aposento alto, en los hechos de los apóstoles. Ahora, ¿por qué hubieron hechos de los apóstoles? Respóndame a esa pregunta. ¿Por qué hubieron hechos de los apóstoles? ¿Por qué hubieron hechos de los apóstoles? La pregunta es: ¿por qué hubo hechos de los apóstoles? La respuesta: porque hubo hechos de los apóstoles. Cayó el Espíritu Santo, pero los apóstoles comenzaron a moverse en lo que el Señor, el Espíritu Santo, les estaba revelando y se estaba moviendo. Si hubiera descendido el Espíritu Santo y cada uno hubiera quedado en la comodidad de su propia casa, en la comodidad de su propio confort, en la comodidad de su propia habitación, la comodidad de su propio afán y su deseo temporal y pasajero, nada hubiera sucedido. Pero el resultado de haberse escrito Hechos de los Apóstoles es porque hubo Hechos de los Apóstoles obrado por el Espíritu Santo en hombres y mujeres que una vez que fueron encendidos por el fuego de Dios nunca dejaron de arder. Diga por lo menos amén. No podemos dejar de arder, porque la Biblia dice claramente que el Señor dice: y una vez que reciban el Espíritu Santo, el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, entonces me van a ser testigo hasta lo último de la tierra. Este tipo de evangelismo de fuego, de poder y de autoridad es lo que más teme el diablo. El diablo teme eso. El diablo teme cuando una iglesia se levanta en la pasión por evangelizar, por ganar almas para el Señor. Este es el fuego santo. Y el fuego de Dios no se puede imitar. El fuego de Dios es real. La gente no puede aparentar lo que es el fuego de Dios. El fuego de Dios es real. Si una persona está ardiendo con el fuego del Espíritu Santo, aleluya, lo va a manifestar donde quiera que se pare. Porque es el fuego real de la presencia de Dios, y en ello no hay imitaciones. Es decir, el enemigo intenta aparentemente producir un falso fuego, pero es muy rápidamente detectado. El Espíritu Santo obra con propósitos eternos y maravillosos. Y yo quiero que usted en esta noche diga: Señor, quiero arder con el fuego de tu Espíritu Santo. ¿Sabe lo que sucede cuando viene el Espíritu Santo? ¿Sabe lo que sucede cuando Él nos hace arder por su presencia? Comenzamos a movernos en el mover de Dios. Nada sucede si no nos movemos con Dios. Y cuando nosotros nos movemos con Dios, entonces vamos a entender lo que significa ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
La iglesia, escuche, la iglesia de Cristo es una iglesia que va, no es una iglesia que queda sentada. Diga que está a su lado, no te quedes sentado. Tienes que hacer algo. O tenemos que hacer algo. La iglesia verdaderamente encendida por el fuego de Dios no es una iglesia que se queda sentada, sino una iglesia que va, hombres que van, mujeres que van, niños que van, jóvenes que van. Mire la gente allá afuera en la calle. Mire donde quiera que usted esté desarrollándose y viviendo. Mire a los muchachos, compañeros de clase en la universidad o en el colegio, en la clase. Mire a sus compañeros de trabajo. Mire con los que comparte a diario. Hábleles del Señor. Pierdan el temor de lo que Satanás está tratando de producir. Pierdan la incapacidad espiritual y comiencen a arder con el fuego del Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está con nosotros, tenemos que levantarnos e ir a donde quiera. Hay necesidad de que la gente pueda oír la palabra. Él hace el trabajo, pero tú y yo somos los que nos movemos. Cuando nosotros nos movemos, entonces el Señor hace el trabajo. Algunos, quizás muchos de ustedes no estarían aquí si no hubiera habido una persona, un hombre, una mujer, un joven, un niño con la capacidad de decirle lo que el Señor realmente le ama. Y por eso que Pablo dijo: ay de mí, ay de mí, ay de mí. ¿Sabe lo que dijo Pablo? En 1 Corintios capítulo 9 verso 16. ¿Sabe lo que dijo el apóstol Pablo? Ay de mí si no anunciare el evangelio. Hay un lamento, hay una responsabilidad, hay una carga. Ay de ellos a quienes no se les predique el evangelio. Hoy se habla de muchas cosas, pero iglesia, yo tengo que volver claramente a decir, enfatizar y realzar que lo único más importante en la iglesia del Señor es el fuego. Si tenemos fuego de Dios, tenemos todo. Si no tenemos fuego, aleluya, perdemos todo. Entonces esa es la razón por qué Jesús, el Padre, ensaltó a Jesús hasta la diestra del cielo. ¿Para qué? Para justamente lo que he dicho hace un momento, para que tú y yo experimentáramos el derramar del Espíritu Santo, para que fuéramos encendidos, aleluya, con el Espíritu Santo. Y esta es la verdad, que el Señor dijo esto, que Juan el Bautista lo certificó, lo proclamó durante un tiempo. En cada parte de su mensaje: el que viene detrás de mí, él va a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. O sea, la presencia del Espíritu Santo tiene una capacidad de encender a la gente, de producir fuego en las personas. Si no tenemos fuego, no podemos hacer lo que el Señor nos está hablando, lo que el Señor nos está diciendo. Esto es lo que dice las Escrituras. Esto es lo que he dicho hace un momento. El deseo de Él es que la iglesia arda con su fuego. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Lo sabemos, lo hemos predicado muchísimas veces, lo hemos proclamado no sé cuántas veces en esta casa y de este púlpito. Hemos sacado, ¿se acuerdan? Hace un tiempo atrás, y hemos hablado por meses acerca del Espíritu Santo. Pero pareciera que como que no entendemos ese lenguaje. El Señor dio autoridad a la iglesia. Diga conmigo: nos dio autoridad y nos dio poder. Nos dio autoridad y nos dio poder. Diga conmigo: me dio autoridad y me dio poder. ¿Por qué? Porque cuando somos encendidos por el fuego del Espíritu Santo, podemos hacer lo que Él nos manda hacer. El fuego nos da agresividad. Diga conmigo: yo tengo que ser agresivo o tengo que ser agresiva. Todo lo que tenga que ver con Dios, todo lo que tenga que ver con evangelismo, se caracteriza por una sola expresión: fuego. Y el fuego debe de arder. Ahora, ¿en quiénes debe de arder el fuego de Dios? Ahí voy terminando en este mensaje.
Debo de arder y hacer que el fuego de Dios, o dejar o permitir que el fuego de Dios arda en mi vida. ¿Por qué? ¿En quién tiene que arder el fuego de Dios? En aquellos que testifican y trabajan para el Señor. Si no hay fuego, no tienes deseo de hacer nada. El fuego de Dios tiene que arder en aquellos que predican. El fuego de Dios tiene que estar en la verdad que predicamos. Por eso que dice, no es mi palabra como fuego, dijo el profeta Jeremías. Por eso que el Señor que predicamos, aleluya, aleluya, es nuestro Dios y se revela a sí mismo como un fuego consumidor. El fuego de Dios es el poder para predicar, conforme nos dice Hechos 2:3. El Espíritu Santo es lo que necesitamos para ser, aleluya, apasionados por Él y compasivos por la gente. Si hacemos esto, el fuego solo consume el sacrificio. Todo aquello que tú pongas en el altar arde por el fuego de su presencia. Permita al Señor que podamos arder por el fuego de su presencia. Ponte de pie. Ponte de pie donde estás. Dile, Señor, yo quiero arder con el fuego de tu Espíritu. Sin ese fuego no podemos hacer nada. El fuego de Dios no viene para evitarnos los problemas, sino para ganar el mundo. El fuego de Dios viene para darnos poder y predicar con destreza y autoridad el evangelio a pesar de cualquier circunstancia que rodea al mundo. Es el fuego lo que importa. Es el fuego lo que importa. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dile, Señor, yo necesito el fuego de tu Espíritu Santo. Necesito ese fuego. Yo necesito ese fuego. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile, Señor, yo necesito ese fuego. Pon todo lo que puedas poner tu propia vida en el altar de Dios para ser encendido. Todo lo que se ponga en su altar, Él lo encenderá con el fuego del avivamiento. El fuego del avivamiento no es una recompensa para las personas buenas. El fuego del avivamiento es un don de Dios derramado sobre aquellos que aman con pasión a Jesús. La verdad del Señor necesita bautismo de fuego. No tenga temor por clamar, por gritarle a Él apasionadamente. Si Jesús dijo que Juan el Bautista era antorcha que ardía y alumbraba, estas son imágenes de luz y de calor. El evangelio verdadero de Jesús es un evangelio de calor, un evangelio, aleluya, que realmente nos hace arder. Quizás no sabes cómo testificar, ni cómo hablar a la gente, y se está dando instrucción de cómo poder evangelizar. Pero cuando el fuego de Dios viene sobre tu vida, que es el Espíritu Santo, conforme el Señor lo ha prometido, Él se va a manifestar con poder y gloria. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido que enciendas a la iglesia en el fuego de tu presencia. Te pido que enciendas a tu iglesia en el fuego del ardor mismo de tu presencia. Ayúdanos a entender lo que tú nos estás revelando. Oh, Ramakatorobo Shotorobo Kotorobo Shonda. Y Ramakatorobo Shotorobo Shonda. Y Ramakatorobo Sheterebe Ketarabashanda. Por ti, aleluya, Jesús. Yo quiero arder por ti, Jesús.
se apague. Quiero arder por ti. Aleluya, sí, Señor. Por ti, Jesús, ahora y para siempre quiero arder. Díselo, díselo a Él, díselo a Él. Señor, yo quiero arder por ti, quiero arder por ti. Señor, enciende mi vida con el fuego de tu Espíritu Santo. No se apague. Dile, Señor, quiero ser una antorcha de fuego, como lo fue Juan el Bautista en medio del desierto. Quiero ser una antorcha de fuego, como lo fue Juan el Bautista en medio del desierto, proclamando la verdad gloriosa del Cristo resucitado. Aleluya. Iglesia, pierda el temor, pierda todo letargo, pierda todo lo que de alguna manera le priva de adorar al Señor con libertad, de alabarle, de proclamar la verdad gloriosa de Jesucristo, de poder decir a la gente: el tiempo está a punto de acabar, la puerta está a punto de ser cerrada, y necesitamos gente apasionada, gente de fuego que se apasione por hablar de Cristo a la gente, en el trabajo, en la calle, en las plazas, en los mercados, en los colegios, en las universidades, en los diferentes lugares. Reprendemos el espíritu contrario, el espíritu de la tibieza, el espíritu de la frialdad, el espíritu del congelamiento espiritual. Porque donde está el fuego del Espíritu, allí hay vida, hay vida. Donde hay la pasión por Jesús, también existe la compasión por los que no conocen a Cristo. Señor, recibimos de ti, recibimos, Señor. Ayúdanos a arder con la pasión, ayúdanos a arder con el fuego de tu presencia. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Aleluya. Señor, oramos por los obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Oramos por la cosecha que tiene que ser recogida, y los obreros no la recogen. Oramos y clamamos por la forma correcta como iglesia que debemos de orar. Orar por hombres y mujeres entregados. Oramos por jóvenes entregados. Oramos por vidas entregadas. Oramos por hombres y mujeres comprometidos con la verdad. Eddie, pasa por aquí, por favor. Hiribaraba shotoroboya rabaya.